Hey, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Apasionados GT. Hablemos sobre las emociones. En el transcurso de nuestras vidas, hemos tenido tantas emociones, ya sea en nuestra niñez, experiencias, decisiones que hemos tomado. A veces algunos de esos hemos sentido amor, tristeza, odio, pánico, felicidad, ira. Pero quiero enfatizarme en una en este video, que es la emoción del miedo, del terror, del pánico que sentimos a veces. Sentimos miedo, nos invade el temor, el pánico, porque pensamos que esa experiencia que tuvimos se va a repetir nuevamente. También sucede en una decisión, no sabemos si tomar esta decisión o la otra, y ahí nos invade el pánico, porque si elegimos esta, no sé qué va a pasar, y si elegimos esta, también no sabemos qué vamos a hacer. Y así mismo pasan decisiones en las experiencias. Al hacer una cosa por primera vez, el corazón se invade de miedo, que la mente se ciega, que dejamos pasar algunas oportunidades. Por no hacer lo que queremos llegar a hacer, sentimos miedo y nos quedamos de brazos cruzados. En la Biblia también había un personaje que sintió miedo, y fue Pedro, que lo encontramos en Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Recordemos que Pedro era un discípulo de Jesús, que en esta parte de la historia, Jesús andaba sobre las aguas en medio de una tormenta. Los discípulos estaban en la barca, pero al ver a Jesús, tuvieron miedo, tuvieron pánico, porque pensaron que era un fantasma. Y el primer punto que quiero enfatizar aquí es dar el primer paso. Pedro, al ver que Jesús andaba sobre las aguas, él quiso intentarlo, él quiso hacerlo. Aún en medio de esa tormenta, él quería dar ese primer paso. Y los discípulos le decían que no. Y es ahí donde dio el primer paso. Le preguntó a Jesús si podía ir. Bajó de la barca y dio ese primer paso. Y así muchas veces, por no tomar esas decisiones, por no dar el primer paso en nuestras decisiones, en esa experiencia que queremos dar, el miedo nos abunda. Pero hay que dar el primer paso siempre. Hay que preguntarle siempre a Dios que si es la voluntad de Él, que Él nos vaya guiando, que Él nos diga qué hacer, como lo hizo Pedro, que le preguntó primero. Y Jesús le dijo que viniera a Él. El segundo paso fue el miedo. Pedro, al ver la tormenta, tuvo miedo y a causa de eso se hundió. Cuando tomamos la experiencia, una decisión, cuando ya dimos el primer paso que es necesario, el miedo nos invade. Sentimos que no lo logramos. Sentimos que vamos lejos. Y así muchas veces nos pasa en el transcurso de nuestras vidas. Somos seres humanos. Claro que tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y uno de esos es el miedo, es el pánico. No es malo sentir miedo, pero tampoco hay que dejarse llevar por ello. Hay que luchar, hay que seguir adelante para vencer ese miedo y no quedarnos de brazos cruzados. Porque si nos detenemos, si dejamos que ese miedo reine en nuestras vidas, jamás daremos ese primer paso que necesitamos para llegar al otro lado. Y el tercer paso fue pedir ayuda. A veces el miedo nos atormenta, que nos quedamos encerrados en nuestra mente. No pedimos ayuda por temor a lo que dirán, por temor a que nos digan que nosotros no podemos, que nosotros no somos tan fuertes como creemos. Pero es necesario pedir ayuda. Y Pedro en ese momento pidió ayuda y dijo: sálvame. No es de cobardes pedir ayuda. Muchas veces nos sentimos fuertes, nos sentimos con valentía hasta el 100, pero hay momentos donde tenemos que pedir ayuda. Y una ayuda de parte de Dios es de lo mejor que puede pasarnos. Es necesario pedir ayuda, porque Pedro sentía que se estaba hundiendo, que ese temor le invadió en ese momento, y claro, Jesús fue a rescatarlo. Le dio la mano para que no se ahogara. El temor muchas veces nos invade, que por una simple cosita ya sentimos temor. Me recuerdo que de niño sentía miedo a la oscuridad. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme uno va creciendo, ese miedo se desvanece. Por eso es necesario pedir ayuda a Dios. Porque Él vio que diste el primer paso. Él vio que le preguntaste primero qué era lo mejor. Y si Dios está contigo, no temas. Él te dará la mano cuando te vas hundiendo para salvarte y protegerte. También en el Salmo 56:3 nos habla y dice: en el día que temo, yo en ti confío. Es necesario poner la confianza en Dios para que Él nos guarde, para que Él nos guíe en donde quiera que vamos, en las decisiones que tomamos, en los primeros pasos que damos. Es necesario poner la confianza en Él para que todo lo que hagamos sea para bien.
Si te gustó este video, suscríbete para más contenido. Y recuerda que Dios está contigo siempre. Dios te bendiga.